Esa mañana me encontraba cuidando las orquídeas en mi invernadero, totalmente alejado de lo que la vida tenía preparado para mí. Con mis manos sumergidas en la tierra, inspeccionaba las raíces de los bulbos que acababa de sembrar. Todo transcurría con normalidad y tranquilidad, como cualquier otro día, cuando de repente una intensa molestia recorrió mi espalda. Sin saber lo que iba a suceder, sobre todo con la presencia de mi segundo sobrino, Máximo, allí por pura casualidad. Después de la muerte de mi esposo, Rafael, mi invernadero se convirtió en mi refugio, en mi lugar de paz. Ese lugar se había convertido en el único sitio que verdaderamente sanaba mi alma, pero en ese día todo se percibía de manera distinta. A pesar de tener 65 años, muchas personas me preguntaban cómo lograba mantenerme tan joven a mi edad. En realidad, no hubo ningún secreto importante, simplemente me cuidé. Una alimentación saludable, hacer ejercicio con frecuencia y la firme decisión de no perder jamás a la joven que llevaba dentro. Reconozco que la soledad se había arraigado profundamente en mi ser. A pesar de que mi belleza seguía captando miradas, en mi interior había un vacío que no lograba desvanecer. Mientras colocaba una de las bombillas, un dolor repentino atravesó mi espalda. La situación fue tan repentina y sorpresiva que se me cayeron todas las cosas que tenía en las manos. Intenté cerrar los ojos por un instante para respirar y así calmar el dolor, pero no funcionó. Una intensa sensación de dolor se extendió desde mi hombro hasta la espalda, dejándome inmovilizado y sin poder moverme. De repente, sin previo aviso, resonó la voz de Máximo. «Amelia, ¿te encuentras bien?» Mi sobrino Máximo, de 23 años, tiene unos hombros anchos, una complexión muscular y un rostro digno de una revista. Bajo la luz del sol, su cabello castaño brillaba y sus ojos profundos se mantenían fijos en mí con expresión de preocupación. Poseía un encanto innato que atraía la atención de todos, aunque él parecía no percatarse de ello. En ese momento, toda esa energía juvenil estaba claramente dirigida a asistirme. Señalé con el dedo el lugar donde sentía más dolor y logré articular: «Me duele la espalda». «Hay un problema, no puedo desplazarme». «¿Estás preparado para esto?» Porque esta historia no es una historia cualquiera. En este recorrido, los límites se difuminan, las emociones se enredan y las confesiones perduran como gritos silenciosos. Cada instante tiene el poder de despertar algo en tu interior, desafiando tus conocimientos hasta el límite. Si este tipo de relato es de tu agrado, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para apoyarme. Máximo se inclinó hacia mi lado. Él ofreció su ayuda. Al sentir el contacto de sus grandes manos en mis hombros, experimenté un escalofrío involuntario recorrer todo mi cuerpo. Ofreció darle un masaje, ya que suele ser útil, comentó. No pude reunir la energía necesaria para oponer resistencia. Estaba dispuesto a probar cualquier cosa para aliviar el dolor. Lo que me sorprendió de verdad fue el impacto que su contacto tuvo en mí. Máximo puso sus manos en mi espalda y empezó a presionar suavemente. Debo confesar que no experimentaba este tipo de conexión desde hace mucho tiempo. Sus dedos demostraban fuerza, pero sorprendentemente eran suaves al deslizarse sobre mis músculos tensos. La sensación de dolor se desvaneció poco a poco, dando paso a una extraña calidez que se extendió por todo mi cuerpo. De repente, la mujer solitaria que había en mi interior parecía despertar. Exhalé un suspiro, quizás un tanto profundo. Intenté pronunciar «Máximo», pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No pude completar la tarea. Tampoco emitió palabra alguna, simplemente siguió dando masajes. Sus manos resbalaron por mi espalda de tal manera que me hizo sentir extremadamente consciente de cada roce. En ese instante, experimenté una sensación de transformación que me provocó miedo y emociones inesperadas. Máximo siguió masajeando mi espalda con firmeza y determinación, hasta que de repente se detuvo y se inclinó para mirarme. Con tono serio y preocupado, expresó Amelia: «Esto es realmente grave. No podemos solucionar esto aquí en el invernadero. Nos acercaremos a la chimenea. El calor será beneficioso, y llevaré un poco de crema para masajear tu espalda. Es necesario encargarnos de este asunto». Por un instante dudé, sin embargo, el dolor tomó la decisión por mí. Me senté y él me ayudó a levantarme. Con precaución, me indicó, sujetándome con firmeza su mano. La forma en que me abrazaba generaba una extraña sensación de consuelo, una cercanía que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al entrar, el crepitar del fuego inundó la habitación con una cálida luz dorada. El calor me envolvió como una manta, aliviando al instante parte de la tensión en mi cuerpo. Rápidamente,
Máximo extendió una manta en el suelo y me indicó que me acostara con un gesto. Él indicó que debías estirar la espalda en una posición más cómoda, con una mirada seria pero con un destello de duda. Tengo una pequeña crema que ayudará a Posinta a relajar esos músculos. Recostado, percibí el calor de la hoguera que me envolvía, mientras Máximo frotaba la crema entre sus manos para templarla. Cuando su mano rozó mis hombros, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Él le dijo suavemente que se relajara y que se sentiría mejor en poco tiempo. Cada roce de sus manos no solo aliviaba mi dolor físico, sino que también tenía un efecto más profundo en mí. Lo que sucedió me hizo revivir emociones que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo. Mientras sus dedos se deslizaban por mi espalda, mis pensamientos se volvían más nítidos y caóticos a la vez. El contacto de Máximo no solo sanaba, sino que también despertaba. Por un instante dudé en mi interior, pero el dolor era insoportable. Sin dudarlo, acepté de inmediato. Con delicadeza, Máximo tomó mi brazo y me ayudó a ponerme de pie. Con precaución, ve despacio, expresó mientras sus robustas manos casi me envolvían por completo. Experimenté una extraña sensación de protección. La protección brindada a este joven me hizo experimentar una cercanía que no había sentido en mucho tiempo. Al entrar en la casa, la luz anaranjada de las llamas de la chimenea iluminaba la habitación con un ambiente cálido. El crepitar de la hoguera y el calor que inundaba la habitación me tranquilizaron al instante. Rápidamente, Máximo extendió una manta en el suelo y me indicó que me acostara con un gesto. Indicó que debías acomodar tu espalda en una posición más cómoda, manteniendo su mirada seria pero parpadeando con algo de ternura. Además, traje crema para suavizar esos músculos. Recostado, percibí cómo el calor envolvía mi cuerpo, mientras Máximo exprimía la crema en su mano y la frotaba entre sus palmas para calentarla. Cuando sus manos rozaron mi hombro, mi respiración se aceleró sin poder evitarlo. Tranquilízate, susurró suavemente, ahora te sentirás mejor. Cada vez que me rozaba, percibía que algo estaba transformándose. No solo sus manos me proporcionaron alivio físico, sino que despertaron emociones en mi interior que había mantenido ocultas durante años. Mientras sus dedos se deslizaban por mi espalda, mis pensamientos se aquietaron, aunque también se entremezclaron. La caricia de Máximo era pausada, pero segura, intensificando tanto nivel físico como emocional. Al escuchar sus palabras, me di cuenta de que tus músculos están muy tensos, expresó con una voz cálida que me atrapó. Amelia, estás asumiendo demasiadas responsabilidades, la administración del invernadero, las tareas del hogar. También es importante que cuides de ti misma. Intenté explicarme a mí mismo que el invernadero es mi forma de terapia. Máximo, sin él. Interrumpió con suavidad, expresando que, aunque lo sabía, también le generaban preocupación. No logré comprender del todo su mensaje, o quizás sí, pero no deseaba admitirlo. En ese instante, sus manos descendieron ligeramente por mi espalda, sin interrumpir el masaje. Su contacto cálido relajó los puntos de tensión, aunque en su interior estaba formando un tipo distinto de enredo. Sentir su cercanía generaba una sensación reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Con voz temblorosa, le dije a Máximo que realmente estaba siendo de gran ayuda. Su voz tranquilizadora repitió con calma que todo estaría bien, pidiéndole a Amelia que se relajara. Noté que sus palabras iban más allá de ser solo un consejo sencillo. Cual si fuera una llama ardiente, su presencia se acercaba cada vez más con el paso de los segundos. Las manos de Máximo se deslizaron suavemente hacia abajo por mi espalda. Conforme cada músculo se relajaba con su contacto, una extraña sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. Su calor se adentraba más, de forma pausada pero decidida. En ese instante, mi mente empezó a nublarse y surgió un conflicto interno. Le pedí a Amelia que se tranquilizara, pero no lograba controlarme. Cuando sus manos cálidas descendieron hacia mis hombros, mi corazón empezó a latir fuertemente. On one side was the proximity of Maximo, and on the other, the limits that the years had established. Suddenly the voice inside me shouted loudly. No deberías estar haciendo esto, Amelia, es tu segundo sobrino. La habitación se iluminaba por completo con una luz cálida proveniente de la chimenea. Sin embargo, con el tiempo, el calor se volvió insoportable. Al observar cómo Máximo se secaba el sudor de la frente, mis ojos no pudieron evitar apartarse de él. De repente, el borde de su camisa se alzó, revelando su cuerpo musculoso bronceado por el sol, que casi resplandecía a la luz del fuego, pareciendo una escultura. Explicar lo que experimenté en ese instante resulta complicado.
Hacía años que no me sentía tan conectado con alguien. El calor de la hoguera es insoportable, exclamó mientras dejaba caer su camisa al suelo. Aunque su actitud era relajada, la intensidad de su mirada me dejó inmóvil. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. Amelia, you're starting to feel warm too, he mentioned with a gentle yet authoritative tone. Si sigues llevando esa camisa, te sentirás peor. Permittee my dart. Quedé sin palabras, como si se hubieran atascado en mi garganta. I thought about resisting, but the heat on my skin and the temperature of the room had become unbearable. Me fui tranquilizando poco a poco. Máximo se arrodilló a mi lado y buscó el pliegue de mi blusa. Sus manos cálidas rozaban mi piel. A shiver ran down my spine from the touch, not from the cold, but from a warm sensation. Con cuidado, levantó mi blusa, manipulándola, hasta finalmente quitarla y dejarla a un lado. En ese instante, la atmósfera entre nosotros se volvió más pesada. Por un instante, sus ojos se detuvieron en mí antes de que girara rápidamente la cabeza. A pesar de ello, no hacía falta mirar su rostro para darme cuenta del desorden que esas miradas generaban en mi interior. Máximo, con una voz más profunda y suave que anteriormente, pronunció el nombre de Amelia. ¿Te encuentras mejor en este momento? Con un tono entrecortado, respondí afirmativamente. Mis palabras no lograban ocultar la tormenta que llevaba dentro. No solo era el calor, sino la calidez que emanaba de la presencia de Máximo y me envolvía por completo. Acércate, dijo mientras ofrecía su mano. Vamos a sentarnos en el sofá, aquí no estás cómodo. Tomé su mano. Cuando nuestros dedos se encontraron, experimenté una corriente eléctrica que no había sentido en mucho tiempo. Mientras me ayudaba a levantarme, sus robustos brazos me mantenían estable. En un instante, la naturaleza protectora de Máximo se hizo tan evidente, tan instintiva, que mis miedos internos empezaron a desvanecerse. Al llegar al sofá, él me hizo sentar con delicadeza. Se sentó a mi lado de inmediato, pero se aseguró de que hubiera una distancia suficiente entre nosotros. A pesar de ello, la tensión en la habitación seguía presente. Entre nosotros había algo no expresado, algo tan complicado que quizás resultaba imposible de verbalizar. Intentaba no perderme en la intensidad de su mirada, luchando por contener la confusión que me invadía. Sin embargo, era evidente que en esta noche resultaba casi imposible no reconocer la intensidad de nuestras emociones. Tras acomodarnos, el silencio entre nosotros se hizo más intenso con el crepitar del fuego. El latido de mi corazón resonaba tan fuerte en mi pecho que casi podía escucharlo. La presencia de Máximo a mi lado me afectaba, incluso su simple respiración. Estar tan cerca de él me generaba nerviosismo y, curiosamente, una sensación de tranquilidad. Al girar la cabeza brevemente, nuestros ojos se encontraron. En su mirada había algo, tal vez curiosidad, tal vez algo más profundo. En esa proximidad, resultaba imposible no notar la mirada en sus ojos, profunda, intensa, pero a la vez delicada. En ese instante, la sensación era como si el tiempo se hubiera detenido. Poco a poco, Máximo acercó su mano hacia la mía. Al sentir el contacto de sus dedos con los míos, experimenté un escalofrío. A pesar de su silencio, no emitió palabra alguna. Su mirada se detuvo en mis labios por un instante, y en ese preciso momento, todo se transformó. Poco a poco se inclinó hacia mí. Estaba tan cerca que su aliento dejó una sensación de calor en mi piel. Las voces en mi interior se han callado. Ya no existía la distinción entre lo positivo y lo negativo. En ese instante, solo estaban presentes la mirada de Máximo y su proximidad conmigo. Con mis ojos cerrados, me incliné ligeramente hacia él. Al juntar nuestros labios, la sensación fue como si el tiempo se hubiera detenido. El contacto inicial fue delicado, suave y exploratorio, pero en cuestión de segundos, esa suavidad se transformó en algo más intenso. La calidez que transmitía, su aliento, la sensación de sus labios, todo parecía alejarse de la realidad. La soledad, el miedo y la añoranza que había acumulado en mi interior parecían fundirse de alguna manera con él. En ese instante, ese gesto no era simplemente un beso. Era la manifestación de años de emociones guardadas, deseos reprimidos y tal vez incluso un lazo oculto. Mientras el beso se intensificaba, sus manos acariciaban suavemente mis mejillas. Mis manos se aferraron instintivamente a sus hombros. Sentía el calor de su piel traspasando mis manos. Finalmente, los dos decidimos separarnos simultáneamente. Al encontrarse nuestras miradas, la respiración se desequilibró. Sin embargo,
el vínculo entre nosotros parecía más sólido que nunca. Había algo que expresar, aunque no estaba seguro, pero una cosa era evidente. Esta noche, todo cambiaría entre nosotros para siempre. Después del beso, me di cuenta de que me faltaba el aire. Sentía como mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Al mirar a los ojos de Máximo, percibí tanto una interrogante como un anhelo profundo. En ese instante, mi mente se encontraba en total silencio. En ese momento, eran mis sentimientos y mi cuerpo los que tomaban las decisiones. Con una voz temblorosa expresé mis sentimientos sinceros: te amo y te deseo lo mejor. De mis labios brotaron palabras y algo en mi interior se rompió. De repente, parecía que la soledad y los miedos que había cargado durante años se desvanecían en un instante. Lo único importante era estar aquí, justo en este lugar con él, en este preciso instante. El rostro de Máximo reflejó un fugaz destello de asombro, para luego dibujarse una sonrisa lenta en su rostro. En sus ojos se reflejaba la calidez que me envolvía. Con voz suave y firme, expresó: también te quiero, Amelia. He intentado controlarme, pero ya no puedo resistirme más. Mis sentimientos por ti son profundos, deseo estar a tu lado. Sus palabras se extendieron por mí como ondas. Cada palabra conmovió mi corazón. Máximo acarició suavemente mi rostro con sus manos y se acercó a mí de nuevo. En esta ocasión, no hubo titubeos. Ambos teníamos claro nuestros deseos. Al volver a juntarse nuestros labios, la fuerza de nuestros sentimientos superó cualquier expresión verbal. Este instante marcó un antes y un después en mi vida. La presencia de Máximo, su calidez, sus expresiones. A pesar de todas mis preocupaciones, no creía que fuera a detenerme en ese momento. No había detenido nada. Me dejé llevar por completo por la corriente de mis emociones. En ese momento, bajo una sábana fina que nos cubría, sin aliento y enredados, Máximo yacía a mi lado con una leve sonrisa en el rostro. Al mirar hacia arriba, me di cuenta de que nuestras camisetas y pantalones estaban esparcidos por el suelo. La noche parecía tan irreal que se asemejaba a un sueño. Máximo se giró para mirarme con esa sonrisa cautivadora que aún adornaba su rostro. Su mano acarició suavemente mi mejilla, su pulgar rozando brevemente mis labios. Con una voz profunda y suave, expresó que Amelia no cambiaría este instante por nada en el mundo. Me dirigí hacia él con todas las emociones que aún guardaba y le expresé con un tono lleno de agradecimiento. Gracias, Máximo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan solitario. Tú, con tu imponente estatura, juventud y atractivo, realmente lograste. No tenía intención de mostrar la sinceridad y agradecimiento que reflejaban mis ojos. Los labios de Máximo se curvaron hacia arriba, mostrando su sonrisa encantadora y característica que se extendió por su rostro. Amelia, eres consciente de lo hermosa que eres. Según lo expresado por Drena. No me refiero únicamente a tu aspecto físico. Estar contigo genera una sensación completamente distinta. Tu qualité, tu authenticité. Todo contribuye a mi bienestar personal. No podía apartar la mirada de él. Sus palabras, su contacto. La intensidad de lo vivido fue tan impactante que deseé grabarlo en mi memoria para siempre esta noche. Te necesitaba, Máximo, te dije sinceramente, y aquí estabas, y no podía pedir más. Máximo esbozó una leve sonrisa y deslizó sus dedos a lo largo del borde de las sábanas. De ahora en adelante, estaré aquí, Amelia, siempre que me necesites. Regresaré con frecuencia a este lugar. Con su voz, expresaba un tono de firmeza y honestidad. Solo para contemplarte, solo para brindarte estos instantes. En ese instante, experimenté la sensación de que se estaba abriendo una nueva oportunidad en mi vida. Poco a poco, las cargas y la soledad del pasado se desvanecían. Contar con la presencia de Máximo a mi lado me inundaba de una sensación profunda de confianza y tranquilidad. Cerré los ojos, respiré profundamente y me acerqué un poco más a su calor. Esta noche solo marcó el comienzo para mí. Los primeros pasos de una nueva aventura. Descubrir que ya no estaba solo tenía más valor que cualquier otra cosa. Espero que mi relato haya sido de tu agrado. Fue un viaje emocionante y me alegra mucho poder compartirlo contigo. Para escuchar más relatos como este, asegúrate de suscribirte. Al activar las notificaciones, serás el primero en enterarte cuando se estrene un nuevo episodio. Tus preferencias y comentarios son muy importantes para mí. Escuchar tus opiniones y conocer tus verdaderos sentimientos me impulsa. Tu apoyo me permite escribir con mayor frecuencia.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima historia.